Ok, grabando. Bueno, pues os comparto pantalla. Bueno, lo último que hemos visto durante la semana pasada eran esas ecuaciones de continuidad que me dicen cómo van a variar mis perfiles de portadores móviles, ya sean los de carga negativa o los de carga positiva, a lo largo del semiconductor. Y es básicamente considerar los que se crean y los que se destruyen, entre comillas, ¿no? Portadores en cada diferencial de volumen, ¿no? Aquí tendré una actividad por agitación térmica, o si hay interacción lumínica, pues también tendré una generación y una recombinación, que lo puedo poner como generación total menos recombinación total, o lo puedo poner así como generación externa menos recombinación neta, ¿no? O generación neta, ¿no? En relación a la generación térmica. Aparte de esto, comentábamos que también puede variar localmente esa concentración de portadores simplemente porque haya una convergencia en las líneas de flujo o una divergencia. Es decir, que salgan más en ese diferencial de volumen, salgan más de los que entran, o al revés, que entren más de los que salen. Y eso es la divergencia. Por tanto, le he restar esa divergencia de flujo que me indica o me da una magnitud intensiva de esa dispersión de partículas hacia el exterior de ese entorno de R, ¿no? De ese diferencial de volumen alrededor de cada punto. A partir de estas expresiones y utilizando los dos valores de corriente eléctrica, ¿no? Que estaría relacionado con el flujo de partículas que tenemos y que habíamos visto, básicamente la corriente de arrastre y la corriente de difusión, pues incorporadas en esas ecuaciones de continuidad, pues tendremos esta versión unidimensional de esas ecuaciones de continuidad, en donde la J no es más que esta suma de estos dos componentes. Si queríamos, bueno, podemos intentar simplificar este par de expresiones teniendo en cuenta una serie de asunciones que en principio en una gran mayoría de casos van a ser cumplidas, como es, por ejemplo, suponer que tengo el semiconductor homogéneo, con un perfil de impurezas constante, por tanto, dentro de esas regiones en donde no haya variaciones importantes de las concentraciones de impurezas, esto sería el STN sub pi, pues es donde yo centraría este tipo de solución, ¿no? Donde vamos a simplificar estas ecuaciones de continuidad. Impurezas que pueden ser tanto aceptoras o donadoras, es decir, no me estoy restringiendo ni a un tipo P o a un tipo N, dependiendo del tipo de impurezas, pues será una cosa u otra. Aparte de eso, bueno, una homogeneidad que lo que hará es que las partículas N y P las podré descomponer en una suma en donde tenga los térmicos, N0 o P0, y donde tenga un incremento debido a generaciones externas, ¿no? Un incremento que también puede ser negativo si hay una recombinación más grande o una falta de portadores, pues por algún proceso de vaciamiento, ¿no? En este punto, si os fijáis, la
Cada diferencial de volumen será neutro, entendido por neutro que las partículas de carga positiva me van a incorporar una carga menos Q y las de carga positiva van a incorporar una carga más Q. Entonces, eso implicará que si ese incremento de cargas negativas y el de cargas positivas son iguales, pues mantengo lo que es o tengo lo que es la neutralidad de carga. Yo de hecho le llamaré cuasi neutralidad de carga, porque delta de P igual delta de N igual a delta. Por lo tanto, N y P minúsculas, su dependencia espacial y temporal estará en este delta, puesto que los térmicos es algo que será constante en toda esa región que hemos dicho que es homogénea, ¿no? Y por lo tanto las derivadas temporales o espaciales de los portadores de carga negativa y los de carga positiva va a ser igual a la derivada temporal o espacial de delta. Y así simplificamos a un solo parámetro lo que antes teníamos dos, que era n minúscula y p minúscula. Por otro lado, consideramos lo que es la baja inyección. Baja inyección que consiste en decir que ese delta va a ser mucho más pequeño que los mayoritarios que yo tenga en mi cristal. En esa situación yo podré escribir o yo podré poner que la recombinación neta, esa R mayúscula que me sale aquí, es proporcional al delta, donde la constante de proporcionalidad es 1 entre tau sub min. Este tau min representa el tiempo de recombinación del portador minoritario en el cristal. Esta expresión me sirve tanto para semiconductores de gap directo como para semiconductores de gap indirecto. Bueno, y a partir de ahí, de descomponer la JN, la JP en sus dos componentes, hacer las derivadas y juntar estas dos expresiones en solamente una, llegábamos a una sola ecuación diferencial, ¿no? Llegamos a una sola ecuación diferencial en donde mi incógnita principal es esta delta, ¿no? Esta delta que es ese incremento de portadores, ¿no? Con el objetivo de conocer cuál va a ser el perfil de portadores de carga, no en condiciones de equilibrio térmico puro, sino en condiciones en donde además pueda tener algún tipo de generación externa que me haya forzado a ir fuera de ese equilibrio térmico. Es decir, llegaré a un equilibrio, en un momento dado esta derivada será cero y por tanto tendré una población delta estable, en donde podrá ser distinta de cero debido a esa generación externa, a esa actividad o esa energía distinta de la energía térmica que hará que haya más portadores, ¿no? ¿Cuántos? Pues resolvemos esto. A este término, a este quebrado le llamamos movilidad efectiva, a este término, digamos que sea constante, depende de este término le llamaremos constante de difusión efectiva, de forma que me quedará un poco más compacta de esta forma. Tenemos un término dependiente de la derivada segunda de delta respecto a la posición. A este término se le llama constante de difusión, es debida a la difusión de los portadores dentro del semiconductor debido a la agitación térmica que pueda haber. Este es término proporcional al campo eléctrico, que es debido a
pues eso, al arrastre, a las corrientes de arrastre que yo tenga en el semiconductor, forzado por los campos eléctricos que puedan existir. Y el término de generación y destrucción neta de pares electrón hueco. En el caso en que yo tenga un semiconductor tipo P, D mayúscula efectiva y mu efectiva se convierten en D sub n y mu sub n, que son la constante de difusión y la movilidad del electrón libre, que es el minoritario en el semiconductor P. Y esto también se une a esa R mayúscula que era dependiente de delta dividido por tau minoritario, que ahí será por tanto tau sub n, porque el minoritario en el semiconductor P es el portador de carga negativa, es el electrón libre, por tanto tau sub n. Entonces fijaros que yo tendré en un semiconductor tipo P, en donde el mayoritario es el hueco, yo tendré una expresión que es puramente dependiente de las propiedades de los portadores minoritarios, constante de difusión, movilidad y luego tiempo típico de vida media en la recombinación. Si por el contrario, en lugar de tener un semiconductor P, tenemos un semiconductor N, pues la expresión es la misma, excepto que en lugar de las propiedades o de las constantes de los electrones libres, tengo las propiedades de los huecos, que ahora son los minoritarios. Entonces, en lugar de D mayúscula efectiva, tengo la D sub P, la constante de difusión de los huecos. En lugar de esta mu efectiva, se convertirá en menos la movilidad de los huecos. Y luego tendré aquí en la recombinación neta, tendré el tiempo de vida media de los huecos dentro de ese semiconductor N. Por tanto, vamos a decir que la dinámica de portadores, ese delta extra que tengo que sumar a los portadores, va a venir gobernada por las propiedades del portador minoritario en el que está. Bueno, esto queda muy bien. Vamos a ver un poco un ejemplo o dos ejemplos prácticos de cómo aplicaríamos o en qué se convertiría cómo se aplicaría esta expresión para dos casos muy sencillitos. Vamos a suponer que tenemos un semiconductor, no sé, tipo N. Vamos a poner semiconductor tipo N. Vamos a poner que es muy largo. Semi-infinito. Un semiconductor en donde justo aquí, en x igual a 0, este sería el eje X, en donde pasan las cosas interesantes, pues yo tengo una incidencia lumínica, pues que aquí me generarán pares electrón hueco, ¿no? Vale, por tanto, si yo quiero dibujar cuál va a ser mi generación, esto es cuánto se me genera en función de la posición, pues aquí no se me generan la generación externa, ¿no? En este caso debido a esta luz que me está impactando aquí en x igual a 0. Esto tendrá pues una sección que podemos suponer suficientemente grande, ¿no? Para que los efectos de borde que pueda haber
sean despreciables y podamos mantener esa simetría unidimensional. Aquí me impacta la luz y yo tengo una generación externa, pues una especie de delta de Dirac, ¿no? Y aquí nada, cero, pues porque eso solamente impacta. La pregunta es, ¿cómo se va a distribuir delta en función de la posición una vez haya llegado al estacionario? En el estado estacionario. Es decir, cuando haya llegado a un equilibrio en donde esa población extra será estable. Aquí, pues no sé, pues imaginemos que tenemos una n donador igual a 10, 17, una n sub i igual, no sé, 10 a la menos 10 a la 10, centímetros a menos 3. Por lo tanto, en principio, si solamente tuviésemos la agitación térmica, pues mi P0 y mi N0 serían, pues N0 sería 10 a la 17, más o menos, a temperatura ambiente. Todas las impurezas están ionizadas, por tanto, y N sub D es mucho mayor que N sub I. N sub D mucho mayor que N sub I y estamos a temperatura ambiente. Por estas dos condiciones tengo que N sub 0 es igual a N sub D igual a 10 a la 17. ¿Valor de P0? Pues el valor de P0 es Ni cuadrado dividido por N0. Ni cuadrado son 10 a la 20, por lo tanto esto es 10 a la 3. Fijaros, de 10 a la 3 a 10 a la 17, pues van 14 órdenes de magnitud. Es decir, aquí los huecos podemos decir que brillan por su ausencia, ¿no? Vale, pues a estos valores de referencia, a estos valores base, ¿no? A estos térmicos, se les añadirá un extra. N será estos N0, estos 10 a la 17, más un delta, que solamente me dependerá de la posición cuando haya llegado al estado estacionario. El estado estacionario se caracterizará pues porque la derivada parcial respecto al tiempo de ese delta es cero, ¿no? La población es constante en cualquier punto. SP sub 0, pues lo mismo. Perdón, SP será P0 más delta de la posición. ¿Cuál va a ser este perfil delta? Bueno, semiconductor homogéneo. Vamos a suponer inyección, baja inyección, que es que este delta es mucho menor que 10 a la 17, ¿no? O apreciablemente menor. Y por lo tanto, puedo aplicar la expresión esta, ¿no? Esta ecuación de ambipolar para el semiconductor tipo N. Más cosa, vamos también a suponer que externamente no esfuerzo ningún campo eléctrico. El campo eléctrico es cero. Y como tenemos una situación de cuasi neutralidad, la densidad de carga, aunque yo haya incrementado el número de portadores, la densidad de carga va a ser cero y por lo tanto vamos a tener un campo cero. No hay asimetría en la distribución de las cargas eléctricas aquí, todo esto está neutralizado, lo que es la cuasi neutralidad.
Ese cuasi se refiere sobre todo al hecho de que siempre voy. Está claro que aquí yo tengo partículas móviles que, a grosso modo, en cada diferencial de volumen me contrarrestan a las cargas fijas, que en este caso son impurezas donadoras ionizadas positivamente. Por lo tanto, tenemos ese campo eléctrico igual a cero. Importante porque este término de aquí, de la expresión del semiconductor N, este término no me va a aparecer, campo eléctrico es igual a cero. Solamente tendré un término de difusión y un término de generación y recombinación. Más aún, esta generación externa, puesto que para X superior a cero, pues tenemos que G externa es igual a cero, pues esta G externa será cero. Esta derivada temporal será cero, por lo tanto tendré 0 igual a menos delta entre tau p este no está, más dp, derivada segunda de delta respecto de la posición, ¿no? En donde delta pues, dependerá de la posición y esta es la situación que tendré que resolver. Una ecuación diferencial que tendré, ¿no? A este producto dp por tau p le llamaré o a la raíz cuadrada de dp por tau p, la denominaré L sub p. Esto es la longitud típica de difusión. Es decir, ¿qué longitud me va a recorrer ese portador antes de recombinarse? Por tanto, puedo poner esto es igual a delta entre dp cuadrado. Fijaros que me dan de cuadrar las unidades. Esto es delta entre distancia cuadrado, pues delta en concentración entre distancia cuadrada. Bueno, puedo expresar esta delta que sería un poco la ecuación genérica, en donde hay una parte que no tiene sentido físico, que es esta de aquí, en donde a medida que me alejo del foco de iluminación, pues me diverge la solución. Por tanto, aquí B es igual a 0, pues para que tenga sentido físico. Y yo tengo delta de X es igual a un delta de 0 por E a la menos X entre LP. Esto sería la solución. En donde, por ejemplo, delta de 0 puede valer, no sé, 10 a la 16. 10, ¿no? Que sea relativamente inferior, apreciablemente inferior a los mayoritarios. 10 a 16 pues puede ser un valor pálido. Entonces, ¿cuál va a ser n y p minúscula? N será igual a 10 a la 17 más
10 a la 16 por e a la menos x dividido por esta longitud típica, pues que será el valor que sea. La razón de que esto fuese semi-infinito es que la condición de contorno es que en x igual a infinito la delta se hace cero, sería esa condición de contorno. Si lo tuviéramos finito, entonces tendríamos que utilizar a y b mayúscula. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí. Para n y para p tengo 10 a la 3 más 10 a la 16 por e a la menos x entre e de p. Si lo dibujamos, pues tenemos, yo qué sé, aquí n y p en función de la posición. Aquí 10 a la 17. A la 16, 10 a la 15. En general, aquí en electrónica física, todas las gráficas, en este caso de concentración, logarítmicas, o semilogarítmicas. Fijaros, aún así me cuesta encontrar el valor 10 a la 13, 10 a la 12, hasta 10 a la 3, me voy a ir por debajo del papel, ¿no? Está muy por debajo. Recordad que en una gráfica logarítmica el cero no existe. Está en el menos infinito, está el 0. 10 a la 11, bla, bla, bla. ¿Cómo variará con la posición? Bueno, pues tenemos los electrones Este sería el valor de N0. El valor de P0 no lo pongo porque está muy por debajo. Y tendría, pues justo en x igual a 0, n vale, ¿no? En x igual a 0, n de x igual a 0, esto vale 1,1 por 10 a la 17. Es decir, prácticamente no ha variado este valor de concentración de portadores mayoritarios debido a esta inyección externa. Esto sería n de x. Es decir, ni se ha enterado de que ha habido una inyección de portadores. Respecto a P minúscula, pues a medida que voy incrementando L, pues voy perdiendo órdenes de magnitud. Esto tendría un poco esta pinta. Justo en X igual a 0, esto es igual a 10 a la 16. Por tanto, tenemos 10 a la 16. Voy a cambiar de color. Y luego tendríamos pues una variación exponencial con X, ¿no? Que en la gráfica semilogarítmica se me convierte en una línea recta, ¿no? Este sería P de X. A medida que voy perdiendo, me voy acercando más al P0, que es 10 a la 3 y que está pues muy abajo. Por tanto, aquí sí la concentración de portadores minoritarios ha crecido muy sensiblemente en relación a los que eran.
y es donde hemos notado que hay una variación importante. ¿Ok? Si os fijáis, la expresión que utilizábamos para la ley de acción de masas, P0 por N0 igual a N cuadrado, ahora ya no se cumple. Si multiplico P por N, me saldrá un valor mayor que N cuadrado. La ley de acción de masas deja de ser útil o deja de ser aplicable en la forma en la que estamos acostumbrados. Puesto que ahora ya no tengo P0 y N0, ahora tengo P y N, que individualmente son mayores que P0 y N0. Por tanto, ya no se mantiene esa igualdad. Recordad que escribíamos, ¿no? Aquí hay muchos electrones, aquí no tanto, aquí es el SUP. ¿Qué más? Si es semiconductor tipo N, pues nosotros tendremos aquí la energía de Fermi. Esto es la energía de Fermi intrínseca y esto era phi, ¿no? O Q por phi. Donde phi era energía de Fermi menos energía intrínseca entre KT. Perdón, entre Q. Y decíamos que N0 es igual a Ni por E elevado a phi entre Vt, P0. Todas estas expresiones ha de salir de forma natural, las tenemos que interiorizar. Por tanto, N0 por P0 era igual a Ni cuadrado. Aquí estábamos muy cómodos en estas expresiones que me daba un poco una relación con ese diagrama de bandas tan chulo que teníamos y que me sirve para identificar campos eléctricos, me sirve para identificar corrientes en el semiconductor, etcétera, etcétera. El caso o la pega de estas expresiones es que ahora ya no son aplicables. ¿No? Yo no las puedo aplicar. Para seguir aplicando algo similar, se utilizan los cuasiniveles de Fermi. Los cuasiniveles de Fermi consiste en utilizar una energía de Fermi para cada portador. Si bien N0 era Ni por E elevado a phi, por tanto, energía de Fermi menos E sub pi entre Kt. Ahora utilizaremos que N, esa N que no está creada solamente por la agitación térmica, sino también por una agitación externa o por una fuente de energía externa, vamos a utilizar la siguiente expresión. N sub pi por E elevado a una energía de Fermi exprofeso para el semiconductor tipo N, que le pondremos aquí un F sub N menos E sub pi entre Kt. Y así utilizamos la misma expresión. En las transparencias veréis F sub n, en otros libros podréis ver E sub F sub n, energía de Fermi para el portador de carga negativa. P sub 0, utilizábamos Ni por E elevado a menos phi, ¿no? Por tanto, E elevado a E sub F menos E sub pi entre Kt y un menos aquí delante. Pues ahora utilizaremos P igual a
n sub pi e elevado a menos una energía de Fermi exprofeso para los huecos F sub p menos E sub pi entre kt. Modificamos un poco la expresión que utilizamos hasta ahora para los portadores del semiconductor, utilizando la misma expresión, pero poniendo una energía de Fermi distinta para cada portador. Con lo cual diremos que fuera del equilibrio, la energía de Fermi, lo que antes era una sola para ambos portadores, en equilibrio térmico, fuera del equilibrio térmico, yo voy a tener un desdoblamiento de esta energía de Fermi en dos. Se me desdoblará en dos. De forma que ahora la ley de acción de masas será n por p igual al n cuadrado de toda la vida por e elevado a f sub n menos f sub p dividido por kt. Esta diferencia de los cuasiniveles me dará el grado de lo lejos del equilibrio térmico que estoy, ¿no? Debido a esa fuerza externa. Entonces, en el ejemplo que hemos estado viendo, en donde, por ejemplo, n0, o mejor dicho, n minúscula de x en función de la posición es más o menos igual a n0, ¿no? Incluso cerca de x igual a 0, esto es 1,1, por tanto prácticamente ni se ha inmutado, podemos decir que esta energía o este cuasi nivel de Fermi F sub n en función de la posición, si ponemos esto como la posición, pues me da una F sub n igual a la que teníamos antes, el nivel de Fermi de superficie que tenemos en caso de que no hubiese ningún tipo de iluminación. Fn más o menos igual a la energía de Fermi que teníamos antes. Bueno, ¿qué más? Tenemos la P de X que ahora está disparada, es decir, la P de X cuando yo me aleje hacia el interior del semiconductor irá a valores que será el 10 a la 3, ¿no? Ese 10 a la 3. Y si x es igual a 0, tengo 10 a la 16. Este 10 a la 16 incluso está por encima, este 10 a la 16 es mucho mayor que n sub i. Que es 10 a la 10, hemos dicho. Es mucho mayor. Por lo tanto, aquí sí que el cuasinivel de Fermi para el semiconductor o para el portador de carga positiva, este exponencial o esta diferencia ha de ser negativa para que menos por menos me dé más y por tanto yo esté por encima de n sub i. Es decir, este exponente menos fp menos i sub pi entre kt, este exponente ha de ser positivo pues para que yo esté por encima de 1. ¿Cuánto? Pues se puede calcular, ¿no? Es decir, yo puedo calcular, despejamos, fp será la energía de Fermi intrínseca menos kt por logaritmo neperiano de p de x entre n sub pi. Así, por ejemplo, cuando p de x es igual a n sub pi, yo tendré que estar restando 0 y tendré fp igual a f sub pi. También podríamos haber hecho una cosa similar para fn, ¿no? Más kt por logaritmo de n de x entre n sub pi. Como n de x es constante
igual al dopaje, pues esta F sub n está igual en el mismo valor que teníamos para la. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ¿no? Esta curva que tenemos aquí, bueno, y que así como he dibujado más o menos por aquí llega a n sub pi, ¿no? Pues lo tendremos más o menos, ¿no? En algún punto aquí valdría 10 a la 10, aquí valdría p de 0 es igual a 10 a la 16, aquí p de 0, no, p de, pondremos x sub pi, es 10 a la 10, y aquí tendremos una cosa tal como esta, ¿no? Que tenderá a la energía de Fermi. Cuando sea igual a la energía de Fermi, cuando el cuasinivel de Fermi de los huecos sea igual a la energía de Fermi del semiconductor, aquí yo tendré que P es igual a 10 a la 3, que son los térmicos P0. Más o menos. Cualquier cosa me interrumpís y lo vuelvo a explicar de otra forma o de lo que sea, ¿eh? El caso es que aquí hemos creado un nuevo parámetro, que es el cuasinivel de Fermi, que hace las veces o el papel de la energía de Fermi que usábamos en el equilibrio térmico puro, pero ahora me da cuentas esa diferencia de estas dos energías, me da cuenta de cuán lejos estoy del equilibrio en ese punto, del equilibrio puramente térmico, ¿eh? Otra aplicación del semiconductor, ya para los 10 minutos que nos quedan. Bueno, luego habría que relacionar este delta E0 con esta G0, que no lo he hecho. Hay un problema propuesto en el cual esto se resuelve. Es decir, cómo depende esta delta E0 con respecto a G0, pero que ya lo veremos en clase de problemas. Simplemente mencionar aquí que habrá una relación y tendré un valor base, ¿no? Un valor justo en ese borde. Por tanto, esta es una de las aplicaciones de mi ecuación de ambipolar. Otra posible aplicación sería encontrar la variación temporal de delta. Imaginemos que tenemos un semiconductor, para variar ahora será P, en donde de forma homogénea está iluminado. Hay una generación externa homogénea, quiere decir que todos los puntos del semiconductor vamos a suponer que reciben exactamente la misma radiación. Por tanto, la generación externa no depende de la posición. Hay homogeneidad. También suponemos que no hay campos eléctricos, hay cuasi neutralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que en función del tiempo, la generación externa varía de la siguiente forma. Primero 0 y luego en t igual a 0, pues se activa hasta G0. Es decir, tiene un cambio abrupto. Encendemos la luz, pasamos de una situación de no iluminación a una situación de estar iluminados.
¿Cómo va a variar delta en función del tiempo? Pues tendremos un transitorio y esa delta transicionará hacia un valor estacionario, que luego se mantendrá en el tiempo. ¿Cuál es ese valor estacionario? ¿Cuál es esa variación de delta en función del tiempo? Pues cogemos esta expresión de aquí, tenemos variación de delta respecto de la posición es igual a G externa menos delta entre tau del minoritario, que ahora es el tiempo típico de vida media del electrón libre en el semiconductor, que es el minoritario. Como es una generación homogénea, vamos a suponer que en el tiempo cada diferencial de volumen está incrementando en un valor igual su valor delta, por tanto no habrá gradientes de esa delta, por lo tanto no sumamos estos términos, no hay término de fusión, solo hay término de generación y recombinación. Si resolvemos esto, después de un poquito de álgebra, tenemos esta solución para delta en función del tiempo. Es una exponencial inversa. Lo que tendremos es que inicialmente para t igual a 0, delta de t va a valer 0, es decir, vamos a suponer que hace mucho tiempo que está esto apagado y por tanto teníamos que n era igual a n0 y p era igual a p0, ¿no? Y por tanto delta era igual a 0, ¿eh? No había ningún extra porque solo había la generación térmica y estábamos en el equilibrio. Justo cuando iluminamos se me empieza a crear un delta, ¿no? Que crece con esta exponencial inversa hasta que es igual a G externa o G0 por tau. Fijaros, la G0, esto tiene unidades, esto es el número de pares electrón hueco creados por unidad de volumen y por segundo, si lo multiplico por tau, me da concentración, que es el valor de delta. Por tanto, me cuadra las dimensiones. Después de un tiempo prudencial, un tiempo que es este tiempo típico de recombinación de los minoritarios n, voy a tener un valor constante de delta, ¿no? Igual a G0 por tau n. Vamos a suponer otra vez que vale ese 10 a la 17, ¿no? O 10 a la 16. Y que P0 o N sub A, ¿no? Vamos a poner en negro que se ve mejor. N sub A era 10 a la 17. Pues ¿cómo va a variar? ¿O cómo va a variar aquí? Ay, perdón. Las concentraciones de portadores. Bueno, pues tendré N es igual a N0 más delta de t, y esto será P igual a P0 más delta de t. Esta P0 es igual a N sub A, 10 a la 17, y esta N0, si N sub I es 10 a la 10, entonces esta N sub 0 es 10 a la 3. Entonces esto es 10 a la 3 más este G por tau, vamos a suponer que este producto es 10 a la 16. Este tau n pues será un tiempo típico de transición que normalmente sabremos. Y esto será 10 a la 17 más 10 a la 16 por 1 menos
lo mismo, en función del tiempo, N, perdón, P no va a prácticamente variar, esto es P de T, prácticamente es lo mismo. Se incrementa un poco, pero de 1 por 10 a la 17 pasa a 1,1 por 10 a la 17. Esto es semilogarítmico, esto también, esto es 10 a la 17. Esto es el exponente, 17, 16, 15, 14, bla, bla, bla. Y luego tendríamos este de aquí, ¿no? El n de x, que justo para t igual a 0 es 10 a la 3, por lo tanto, vamos a poner que esto de muy abajo. Justo en t igual a 0, esto es 3, ¿no? Se incrementa el valor de portadores de carga negativa hasta que se igualan a ese 10 a la 16. ¿Cuándo? Pues no sé, tiempo tau n por un factor, ¿no? Lo mismo para el cuasinivel de Fermi. ¿Qué pasará con el cuasinivel de Fermi? Pues yo tendré la energía E sub c, yo tendré E sub v, esto será el tiempo, esto es E sub f, esto será también F sub p, y luego pues tendré F sub n, pues que se separa, ¿no? Y a medida que aumenta esa población de portadores, pues me acerco a ese equilibrio térmico-lumínico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto es el tiempo, ahora en exposición, pues llego, cuando estoy en el equilibrio ya esto es constante, pero hay una diferencia entre F sub n y F sub p indicando pues que hay una generación extra. Bueno, y lo dejamos aquí, ya me estoy pasando. Y mañana seguimos y empezamos ya con el semiconductor tipo, no, con lo que es el diodo, la unión PN. Venga, gracias por vuestra atención.